paz en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. Buenos días, Dios bendiga a este pueblo. La paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy Dios quiere traer para su vida una bendición grande. La Biblia enseña, dice, no dejes que nadie robe tu corona. Así que no se deje robar la bendición. Amén. Esté atento a lo que Dios quiere hablar. Saludamos a las personas que nos ven y nos visitan desde las redes sociales, en el canal de YouTube, en Facebook. Les damos la bienvenida y les damos un cariñoso saludo. Hoy vamos a estar tocando un tema precioso que es la presencia de Dios. Amén. ¿Qué hace o qué es lo que produce la presencia de Dios en la vida de una persona? Amén. Consecuencias de la presencia de Dios en tu vida. Amén. Y dice la Biblia, yo te invito a que vayas a Génesis capítulo 3, verso 8. Génesis capítulo 3, verso 8. Y dice la palabra de Dios, dándole gracias al Todopoderoso en el nombre de Jesucristo. Dice Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, por esta preciosa palabra. Te pido que tu Espíritu Santo que la inspiró, le haga vivir en cada uno de nosotros. Que esta palabra cobre vida, Dios, y nos ayude a ser vivificados por ella. Porque Cristo vino y Él es Espíritu vivificante. Padre, declaro que esta palabra hoy va a transformar corazones, hoy va a transformar vidas. Que como martillo que quebranta la piedra, así va a quebrantar los corazones más endurecidos, Dios. Y van a ser sensibles a la voz de Dios. Hoy estoy declarando que esta palabra va a tener el poder de sanar toda enfermedad en el nombre de Jesucristo. Hoy estoy declarando que esta palabra va a traer liberación a los cautivos, a las mentes, a los cuerpos cautivos, a los que están cautivos en delitos y pecados. Hoy estoy declarando que esta palabra va a transformar a los hijos de tiniebla en hijos de Dios, en hijos de la luz. Y declaro que nada inmundo puede impedir que esta palabra fluya. Por eso ato todo espíritu demoníaco que se esté moviendo en los aires y lo echo fuera. Declaro la presencia de tus ángeles. Dios, envía ángeles del cielo que ahora mismo batallen en los aires y que no permitan que a ninguno de nosotros nos toque, ni a nuestros familiares entre tanto que estamos aquí, ni a nuestros bienes, en el nombre de Jesucristo, y te damos gracias. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por favor, puede sentarse. Vemos a Adán y a Eva huyendo, escondiéndose de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que ocasiona que el hombre y la mujer huyan de la presencia de Dios? La respuesta es una sola palabra: pecado. El pecado hace que el hombre y la mujer tengan que huir de la presencia de Dios.
Una persona cuando está en pecado no quiere estar donde está Dios porque sabe que va a ser confrontado, va a salir a la luz eso que hay en esa persona. Pero hoy vamos a mirar más sobre esto que es la presencia de Dios. Dios sabe que el hombre necesita estar consciente de que Dios está allí. Muchas veces la razón por la que pecamos es porque no vemos a Dios, y porque no vemos a nadie, creemos que lo que hagamos está oculto y que nadie se va a enterar. Yo quiero decirte que nada más equivocado. Dios está mirándonos todo el tiempo porque Él es omnipresente. Él sabe todas las cosas antes. No ha subido el pensamiento a tu corazón cuando ya Él lo sabe. No ha salido la palabra a tu boca cuando ya Él la conoce. Amén. Él lo sabe todo. Y además de eso, cada uno de nosotros tenemos un ángel, el cual está todo el tiempo conociendo lo que hacemos, para que en aquel día no digas delante del ángel que fue ignorancia, dice la Escritura, ¿verdad? Delante de tu ángel. Amén. Damos gloria a Dios. Dios, cuando toma al pueblo de Israel, hace algo. Cuando le da los mandamientos a Moisés, le dice: hazte un arca de madera y coloca en ella las tablas de la ley. Y luego manda hacer el tabernáculo y manda que se haga un lugar llamado el lugar santísimo. Y cuando este lugar es construido, la presencia de Dios desciende y llena el lugar. Y ahora, cada vez que ellos miran el arca de la alianza, el arca del pacto, ellos entienden que esa arca está simbolizando la presencia de Dios en medio de Israel. Pero un día, esa presencia de Dios, ellos la llevaron a la batalla. Estaban peleando contra un pueblo que eran los filisteos. Iban perdiendo la batalla. Y como iban perdiendo, ellos dijeron: bueno, entonces vamos a traer a Dios a la guerra. Y mandaron a traer el arca. Los sacerdotes cargaron el arca hasta el lugar de la batalla, y cuando el pueblo vio la presencia de Dios tipificada por el arca, dice que gritaron de tal manera que la tierra temblaba y los filisteos tuvieron miedo. Pero a pesar de eso se enfrentaron contra Israel, y qué curioso, perdió Israel la batalla. Los filisteos ganaron. Y no solamente mataron a pueblo de Dios, sino que se llevaron el arca, aquel arca que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora ellos tomaron el arca y se la llevaron a su tierra. Amén. Ahora la presencia de Dios está en medio de los filisteos. Y hoy vamos a tomar este instrumento, el arca, para tipificar la presencia de Dios, y vamos a ver por las Escrituras qué sucede cuando la presencia de Dios está en un lugar. Amén. Y vamos a mirar 3 tipos de personas que pueden llegar a tener la presencia de Dios y qué sucede en cada caso. Amén. Entonces, la primera, vamos a leerlo en primer libro de Samuel, capítulo 5. Dice el verso 1: cuando los filisteos tomaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que el ídolo de ellos, llamado Dagón, estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron el muñeco Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí que otra vez
el ídolo Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza del ídolo Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y el verso 12 dice, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Amén. La presencia de Dios ahora está en medio de personas que no están en santidad. La presencia de Dios está ante el primer tipo de personas. Personas que no están en santidad. Amén. Los filisteos, la palabra filisteos, cuando le hablan de filisteo, ¿de qué se acuerda usted? ¿De quién se acuerda usted? Un filisteo grandote, gigante que quería. De Goliat, muy bien. Entonces, cuando se habla de filisteo, evoca ese tipo de personas que tienen aires de grandeza, que son arrogantes, que son prepotentes, que son orgullosos, que tienen confianza en sí mismos y no necesitan a Dios. Pero que cuando buscan la presencia de Dios, colocan a Dios allí en un lugar para cuando yo lo necesite. Tal es la arrogancia de ese tipo de personas. Amén. Está la presencia de Dios allí. No es que la presencia de Dios no esté, está allí. Es más, la presencia de Dios se está manifestando. La presencia de Dios se está manifestando en medio de un pueblo que está en pecado, porque Dios se manifiesta en todo lugar. Recuerde que en el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, aún allí se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. En todo lugar está la presencia de Dios. La cuestión es qué ocurre cuando la presencia de Dios está contigo. Amén. Entonces, este pueblo de filisteos eran arrogantes, altivos, creían que el mundo entero ellos lo podían conquistar con sus fuerzas, y como un trofeo más trajeron la presencia de Dios hacia ellos. La metieron junto con los demás dioses. Muchas veces las personas vienen, le entregan sus vidas a Cristo en un servicio como el de hoy. Le dicen, Señor, yo te recibo y te acepto como mi Señor. Y cuando se van, se llevan la presencia de Dios, pero la colocan al lado de sus ídolos. Al lado de San y Santa. La colocan allí al lado de sus ídolos, así como ellos lo colocaron al lado de San Dagón. Y entonces tienen a Dios como uno más de los dioses a los cuales se le puede pedir. Y Dios se manifiesta haciendo que los otros ídolos que no son dioses, escúcheme bien, cualquier otro diferente al Dios que hizo los cielos y la tierra, a Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cualquiera que no sea ninguno de ellos es un ídolo. Y Dios entonces, para mostrar que Él es el único y verdadero Dios, hace que su ídolo se incline ante Él en su propio templo. La presencia de Dios se está manifestando. Y ellos lo ven y aún así levantan su ídolo y siguen dejando allí a Dios como alguien más. No entienden el mensaje. Por eso al día siguiente Dios le corta la cabeza al ídolo y le corta las manos al ídolo, para que ellos entiendan que ese ídolo no ve, no oye, no escucha, no tiene poder para defenderse a sí mismo, mucho menos para defenderlos a ellos, mientras que Dios sí tiene ese poder. Luego ellos lo que deberían haber dicho, este ídolo no me sirve. Aquí hay una presencia de Dios, este Dios sí es poderoso.
Pero no. Ellos lo que hacen es que sacan la presencia de Dios de ese lugar. Y cuando Dios ve esto, empieza a traer juicio sobre ellos. Porque cuando hay presencia de Dios en una persona y la persona insiste en pecar, lo que le viene es juicio de parte de Dios, pero no es juicio para destrucción, es juicio para arrepentimiento. Amén. Lo que Dios quiere con esto, cuando trae una enfermedad, cuando trae una tragedia, cuando trae algo que le causa dolor, es que la persona se arrepienta y reconozca al Dios Todopoderoso. Ese es el propósito por el cual Dios permite todas estas cosas. Y vemos que ellos toman esta presencia de Dios tipificada por el arca y la sacan de allí y la llevan a Asdod, y cuando la gente de Asdod ve que esa presencia los está enfermando, en lugar de pedir perdón y arrepentirse, lo que hacen es que la mandan a otra ciudad. Y empieza esa arca a rodar de ciudad en medio de los filisteos, y a cada ciudad donde llega causa el mismo efecto, destrucción, porque donde hay pecado, la presencia de Dios lo que trae es destrucción. No importa cuál sea el pecado, pequeño, mediano, grande, traerá destrucción a tu vida. Amén. Y al final deciden que no quieren tener allí la presencia de Dios, porque prefieren quedarse con el pecado que quedarse con el Dios que te hace libre del pecado. Por eso vemos personas que vienen a la iglesia, son tocadas por Dios, la presencia de Dios llega a sus vidas, reciben un toque especial de Dios, pero cuando Dios le dice tienes que dejar este pecado, prefieren sacar a Dios, pero no dejar su pecado. Prefieren apartarse de Dios que abandonar eso a lo que están agarrados, que le dan mayor importancia que Dios. A veces es una relación que no es sana, a veces es un vicio, a veces es algo que te está destruyendo y que sabes que debes dejarlo, pero con tal de no dejarlo, prefieres sacar a Dios de tu vida. Dios les estorba para poder seguir pecando. Y la solución es sacar a Dios. Y cuando ya el arca, la presencia de Dios, no pudo encontrar lugar en ninguno de los lugares de ese territorio de Filistea, estaba formada por 10 naciones, era una decápolis. Y en 10 naciones de los filisteos no se halló lugar para la presencia de Dios. Así que ellos deciden devolverla. Sabían que eso era un tesoro, pero deciden devolverla. Así que construyen un carro de madera, montan allí el arca, preguntan a los brujos y a los hechiceros si con montar el arca y devolverla es suficiente, y los brujos le dicen, ese Dios de los de Israel no se va a conformar con que usted devuelva el arca, hay que resarcir, porque pedir perdón es resarcir. O sea, ellos estaban dispuestos a pedir perdón por haberla robado, pero no estaban dispuestos a pedir perdón por lo que estaban haciendo que desagradaba a Dios. Y los brujos le dicen, hagan objetos de oro de lo que Dios trajo como juicio y entréguenlo como ofrenda a Dios, al Dios de Israel, para que cuando esa arca llegue allá, Él sane a nuestra gente. Y así lo hicieron, llenaron el carro de oro. Miren esto, entregaron ofrenda a Dios para que los sanara. Y montaron los carros y las vacas fueron derechitos a donde tenían que ir, a Israel. Y de esa forma echaron la presencia de Dios de sus vidas. Amén. Aquí está el primer tipo de personas, que cuando la presencia de Dios llega a su vida, el pecado al que ellos están amarrados no lo pueden soltar. Aman tanto el pecado, aman tanto
eso que desagrada a Dios, que Dios les estorba, y la solución es sacar a Dios de sus vidas. Amén. ¿A dónde llegó el arca? Al segundo tipo de personas, a la casa de Abinadab. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Usted con calma puede leer todo desde el 5 en adelante. Es una historia preciosa. Dice en el versículo 7, verso 1, capítulo 7 del primer libro de Samuel: y vinieron de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situado en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. La primera vez llegó el arca a un lugar de gente que estaba en pecado. Ahora llegó a un lugar donde había gente en pecado, pero estaban dispuestos a limpiarse. Porque dice que santificaron a un hombre para que cuidara el arca. O sea, ya hay conciencia que para estar delante de Dios hay que estar santificados. Llegaron a un momento en que esa arca ya no estaba causando ningún daño. Dejó de hacerle daño a la gente, al punto que ellos pudieron tener esa arca allí durante 20 años. Si tomaron a un hijo de la persona que estaba allí, a Eleazar, santificaron a Eleazar, es porque eran de los sacerdotes, eran de los que podían estar ministrando en la presencia de Dios. Amén. O sea, era una familia sacerdotal. La gloria sea para el Señor. ¿Qué significa Abinadab? Significa Dios es generoso. Mi Padre, el Padre que está en los cielos, Dios es generoso. Eso es lo que significa Abinadab. Ahora el pueblo durante 20 años están viniendo y esperando la misericordia, la generosidad de Dios. El arca no está en el lugar donde debe estar. El arca está en casa de Abinadab, custodiada por una persona santificada, por alguien que no está en pecado. Pero esa presencia de Dios allí, aunque la gente lamentaba, allí se quedó por 20 años. Yo voy cuando necesito algo de Dios, le pido: Padre, mira, necesito esto, Dios le concede gracias, y vuelvo y me voy. Es tipo de las personas que tienen a Dios como el Dios bueno que me ayuda cuando yo lo necesito. Amén. Este es el segundo tipo de personas. Están dispuestos a pedir perdón, a reconocer a Dios, pero no a llevar a Dios consigo a todas partes. Ellos saben dónde está la presencia de Dios y cuando lo necesitan van y lo buscan. Y como Dios es bueno y es generoso, reciben de Dios la petición, la respuesta a su oración. Amén. Dios es generoso, Dios es bueno. Y eso todavía ocurre en estos tiempos. Personas que solamente vienen a buscar de Dios cuando necesitan algo de Dios. Cuando ya recibieron lo que necesitaban de Dios, vuelven y se alejan. Y siguen con sus vidas y dejan allá a Dios hasta cuando lo vuelva a necesitar. Amén. ¿Le parece estar familiarizado con esta historia? Qué tremendo es esto. Amén. La presencia de Dios
estaba allí y ellos cumplían con el mínimo exigido por Dios para que la presencia de Dios no se fuera ni hiciera daño. Ellos están haciendo las cosas al mínimo. Amén. Dios quiere que vengas y te congregues. Bueno, sí, voy 2 veces al mes y me congrego. Que estés bien delante de Dios. Haces las cosas, pero después dices, ay Señor, perdóname, perdóname. Sé que no debí gritar, sé que no debía hacer esto, perdóname. Y vuelven y otra vez mantienen a Dios allí. O sea, Dios levanta la espada y hacen que Dios la vuelva a guardar. O sea, mantienen a Dios allí para que no les haga daño, pero ellos tampoco están haciendo más de lo que Dios está esperando. Amén. Están en fuego lentico, en el mínimo. Cumplen con los requisitos mínimos para que la presencia de Dios no se vaya y para que Dios no los castigue. Amén. 20 años pasaron desde el día que se trajo el arca a la casa de Abinadab. De pronto usted, si yo le digo pasaron 20 años, eso no le dice mucho. Mire, estamos en una época en que esto está en el libro de Samuel. Aquí todavía no había reyes en Israel. El pueblo estaba viviendo en un tiempo en el que ellos necesitaban que Dios los estuviese guiando. Les voy a resumir la historia para que usted mire todo lo que pasó. Murió Samuel, bueno, no murió Samuel todavía. Ellos se rebelaron contra Dios, le dijeron a Dios, queremos que nos levantes un rey. Dios habla con Samuel, Samuel levanta a Saúl como rey. Saúl empieza a reinar sobre Israel, no quiere ser rey, no se apropia del cargo, entran en una guerra. Saúl empieza a gobernar porque se ve forzado a gobernar porque les pidieron que se dejaran sacar el ojo derecho. Y él entra en ira y dice, ¿qué me voy a dejar yo sacar el ojo derecho? Y entonces va y pelea. Amén. Saúl empieza a gobernar sobre Israel, gobierna durante mucho tiempo, se desespera un día, no espera a que el profeta, el sacerdote, el que podía ministrar sacrificios delante de Dios lo haga, es desechado por Dios. Dios levanta ahora un nuevo rey, levanta a David y todo ese tiempo el arca allá botada. Ojo, yo le estoy contando todo esto que está sucediendo en la vida de Israel y la presencia de Dios está allí. Solamente voy cuando lo necesito. Usted va a encontrar en esa historia que ellos buscaban a Dios, consultaban a Dios. ¿Cómo lo hacían? Iban, recuerde que está allá en un collado, está lejos. Ellos están viviendo aquí, van al collado. Anda, ¿qué haré? Vamos a ir. Dios mío, ¿qué hago ahora? Mira que, sí. Bueno, listo. Ya fuimos y consultamos a Jehová que está por allá en el collado donde Abinadab. Y Dios nos dijo esto. Y tenían a Dios de lejos. Se levanta David como rey, David empieza a pelear, mata a sus miles, Saúl a miles, David a sus 10,000, muere Saúl, muere Jonatán, David se levanta, empieza a reinar en otro lugar, tiene guerra contra las tribus del norte, mata a uno de los reyes que estaban reinando en lugar de él, por fin logra conquistar, unifica todo Israel, traslada la capital del reino a Jerusalén, que empieza a construir sus casas, empieza a vivir allí y un día dice, ¿por qué la presencia de Dios está tan lejos? Cada vez que voy a consultar a Dios me toca ir hasta allá. Vamos a traerla. Y mire, sáltese el primer libro de Samuel completo. Sálteselo completo. Llegue hasta el segundo libro de Samuel.
y váyase al capítulo 6. Amén. Mire toda la historia que pasó allí con la presencia de Dios habitando lejos. Amén. Y vamos a leer esta historia. David intenta llevar el arca a Jerusalén. Dice así, David 6:1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines. Mire que ellos sí lo consultaban. O sea, ellos sí iban, pero tenían que ir hasta allá. Amén. Así que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ojo, Usa y Ahío también eran sacerdotes, pero no eran de la orden, no habían sido ordenados, ni era la manera como Dios les había ordenado hacer este procedimiento de cargar y trasladar el arca. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, donde quedaba en un monte, en un collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban, estaban felices delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Eso era una fiesta, había regocijo porque están trayendo la presencia de Dios. Qué hermoso el gesto. Pero había pasado tanto tiempo que se habían olvidado de la ley de Dios. Anhelaban la presencia de Dios, pero desconocían la ley de Dios. Así hay mucha gente todavía hoy día. Aman y anhelan la presencia de Dios, pero desconocen lo que dice la Escritura. No leen la Biblia. Si la leen, no la entienden. Y si la entienden, no la ponen por obra. Amén. Anhelan la presencia de Dios, buscan de la presencia de Dios, pero no saben cómo es que a Dios le gusta que se hagan las cosas. Creen que con que yo tenga en mi corazón hacerlo, Dios sabe que yo lo estoy haciendo de corazón, y con lo que hay en mi corazón, que hay sinceridad para Dios, así funciona. Y te voy a decir, así no funciona. Funciona es a la manera de Dios. Ellos estaban haciendo algo bueno, pero lo estaban haciendo de la forma equivocada, incorrecta. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor, mire esto, de Jehová se encendió contra Usa. Si había una fiesta, había un culto tremendo, aquí no ha habido un culto como ese, y Dios ahí no está feliz. Dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, por aquel atrevimiento de tocar algo sagrado cuando él no estaba autorizado a tocarlo, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y entonces ahora sí, temiendo David, ahora sí tiene miedo, temiendo David a Jehová aquel día. Oye, y antes no le temía, porque es que cuando usted tiene a Dios allá lejos, y usted nada más le va a pedir, Dios mío, necesito empleo, ahí tienes tu empleo, ¡ay! No le tiene miedo a Dios. Hermano, ¿quién le dio el empleo? Dios. Me imagino que está diezmando, no me alcanza para diezmar. Pero el empleo, ¿quién te lo dio? Dios. Ajá, y no debes agradecerle a Dios, pero es que no me alcanza. No me alcanza para diezmar.
Dios mío, dame una casa, toma tu casa. ¡Uy! Hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Porque es que se me meten los ladrones en la casa. Dame el carro, Señor. Hermano, ¿y por qué no viene? Porque es que el domingo es el día que me sale más barato lavar el carro y hacerle el mantenimiento al carro. Y tengo que aprovechar, y eso es hasta las 12. Entonces yo tengo que el carro. ¿Y quién te dio el carro? Dios. Ahí entonces. Quiero un esposo. En el nombre de Jesús los declaro marido y mujer. Hermano, ¿y por qué no viene? Porque a mi esposo no le gusta que venga a la iglesia. ¿Y quién te lo dio? Dios. O sea, tienen a Dios tan lejos que no le temen a Dios. Pero cuando te pasa algo grave, como esto, que Dios tiene que matar a Usa, es cuando aprendemos a temerle a Dios. Amén. Déjeme decirle que cuando la Biblia dice que hay que temerle a Dios, la gente dice que es respeto. Yo te voy a decir algo. Temerle a Dios no es respeto, es tenerle miedo. Amén. A Dios hay que tenerle miedo. Dice con temor y temblor. Usted no tiembla si no es de miedo, ¿verdad? Señor, yo vengo delante de ti, me humillo en esa actitud reverente. Pero hay gente que llega a Dios. Ajá, Dios, ¿y a ti qué es lo que te pasa? Desde que te estoy pidiendo y nada, ¿a ti qué? ¿Ah? Se te acabó el poder, ¿ah? Te quedaste chiquito. Y le reclaman a Dios en una actitud sin reverencia porque tienen a Dios allá lejos. Y se alegran cuando quieren traer a Dios a sus vidas, pero lo hacen de la manera equivocada. Amén. Y ahora vemos a Dios que lo están trayendo su presencia a donde debe estar, en la capital del reino, no lejos, sino cerca. Pero en ese momento es cuando David, el rey, aprende a temerle a Jehová. Oye, y temiendo David a Jehová aquel día, oiga eso, gloria al Señor, dijo: ¿cómo ha de venir a mi casa el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Ahora el arca de Jehová llega al tercer tipo de persona. Llega a la casa de Obed-edom. Geteo. ¿Sabe qué quiere decir Geteo? Filisteo. Amén. Obed-edom es un filisteo. ¿Dónde estuvo el arca la primera vez? Donde los filisteos. Allí la presencia de Dios se movió, se manifestó, pero la rechazaron. Ahora de nuevo llega ante un filisteo. Otra vez la presencia de Dios está delante de un filisteo, porque Dios no rechaza a nadie. Amén. Dios quiere estar en el corazón de todas las personas. Había un hombre que se había santificado y tuvo la presencia de Dios durante 20 años. Era del pueblo de Dios, era sacerdote, había sido escogido para esto. Y sin embargo, en 20 años que tuvo el arca en su casa, nunca pasó nada. Así hay gente que está santificada, que vienen a la iglesia, pero que nunca pasa nada en sus casas ni en sus vidas. No han logrado que se convierta ni siquiera el gatico que tienen en la cocina. Cuando se lo traen para la iglesia se va y lo llevan para otra parte y ahí se queda. Tremendo. Y la pregunta es, ¿por qué? Aquel en 20 años no sucedió nada y Obed-edom en 3 meses fue prosperado él y toda su familia. Algo tiene que haber allí. Y le quiero decir algo. Obed significa
siervo. Obed significa siervo. La diferencia entre cuando estuvo en medio de los filisteos, que en ninguna de las 10 ciudades de Filistea, de la Decápolis, quisieron tener la presencia de Dios, es que nunca quisieron servirle a Dios. Cuando estuvo en casa de Obed Edom, que era una persona santificada, que tuvo la presencia de Dios durante 20 años allí, nunca quiso servirle a Dios. Querían era que Dios les sirviera a ellos. Cuando tú quieres que Dios te sirva a ti, Dios te da por su generosidad lo que tú necesitas. Pero cuando tú estás dispuesto a servirle a Dios, entonces Dios abre los cielos para ti y empiezas a ser bendecido tú, empieza a ser bendecida tu familia, empieza a ser bendecida toda tu casa. ¡Aleluya! Lo que no logró Abinadab en 20 años, siendo un hijo de Dios, siendo parte del pueblo de Dios, estando santificado y siendo sacerdote de Dios, lo logró un filisteo, uno que no era del pueblo de Dios, uno que no había sido santificado como lo fue Eleazar, pero que tenía en su corazón servirle a Dios. En 3 meses fueron suficientes para que él y toda su casa se llenaran de bendición. Y no solamente eso, se convirtieron a Dios. Amén. El verso 12, el 6:12, dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa, ¿a qué? A causa, como consecuencia de la presencia de Dios en medio de él, a causa del arca de Dios. Cuando tú tienes la presencia de Dios y tú estás dispuesto a servirle a Dios, a todo el mundo le van a decir que tú estás siendo bendecido, que tú estás siendo prosperado, que tu casa está siendo bendecida, que tu casa está siendo prosperada, que de tu familia se fue la ruina, que se fue la escasez, que se fue la miseria, que se fue la enfermedad, que se fue todo lo que te angustiaba. Porque tú te dispusiste a servirle a Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Obed Edom no estaba en los planes de nadie que tuviera la presencia de Dios en su casa. Él no se ofreció. Fue algo que sucedió allí. Así como hoy tú estás aquí, Dios quiere que algo suceda en tu vida. Él no planificó que ese día la presencia de Dios llegara a su casa. Ninguno de nosotros planificó que un día la presencia de Dios llegara a nuestras vidas. Ninguno. Aquí ninguno dijo: yo quiero ir hoy a la iglesia porque yo hoy quiero entregarle mi vida al Señor. Todos los que hemos venido a los pies del Señor hemos venido porque alguien nos insistió, nos obligó, nos forzaron, o ya estábamos tan emproblemados que ya era el último recurso que nos quedaba. Y vinimos como para encontrar una solución. Lo que no sabíamos es que ese día la presencia de Dios iba a entrar a nuestras casas. Y déjame decirte que la casa donde Dios quiere habitar es en tu corazón. Nosotros hemos sido constituidos en templo del Dios Todopoderoso.
Ya la presencia de Dios no está en un arca de madera. La presencia de Dios ahora está por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que ahora debe morar en este templo. Cuando la presencia de Dios llegó a casa de Obededón, Obededón dejó todo ídolo y se dispuso a servirle a Dios. Pero hizo algo más. No siendo judío, no siendo israelita, no siendo hebreo, no siendo llamado a servir en la casa de Dios. Cuando se llevaron el arca, ellos vendieron todo. Dios los había bendecido, había crecido su fortuna, pero ellos vendieron sus tierras, vendieron sus casas, vendieron sus ganados y vinieron ante el rey David y le suplicaron, le rogaron que les dejara seguir en la presencia de Dios, que ellos más nunca querían estar separados de esa presencia de Dios. Cuando tú entiendes y tienes esa intimidad con la presencia de Dios, Dios quiere que nunca más se vaya. Nunca más quiere que esa presencia de Dios se vaya de ti. Y David les dijo, pero ustedes no están autorizados, ustedes no son levitas, ustedes no pueden estar aquí. Y ellos dijeron, déjanos ser siquiera los porteros. Y hasta el día de hoy, la casa de Obededón son porteros en la casa de Dios. Porque es mejor estar un día en la presencia de Dios que 1000 años fuera de ella. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cuando tú logras entrar en esa intimidad de la presencia de Dios, nunca más te quieres apartar de Él. No hay pecado que te seduzca, no hay mujer que te haga apartar, no hay hombre que te haga alejarte de las cosas de Dios, no hay nada que te haga hacer que te alejes de Dios. Ellos lo dejaron todo, dejaron tierras, casas, dejaron todo. O sea, Obededón y sus hijos, sus familias, vinieron a ser porteros en el templo de Dios. Qué hermoso es cuando nosotros somos capaces de tomar la decisión de dejar entrar la presencia de Dios en nuestras vidas, pero que estamos dispuestos no a que Dios nos sirva, sino nosotros a servirle a ese Dios. Y que cuando Dios comience a hacer cosas grandes, no haya nada que te haga apartarte de Dios. Por lo cual digo que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni lo pasado, ni enfermedad, ni muerte, nada me podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada me va a hacer que me aparte de Él. Cuando una persona llega y dice, ¿sabes algo? Yo seguía a Dios, pero al ver que mi situación económica iba para atrás, tuve que dejarlo y devolverme al mundo. No conociste nunca la presencia de Dios. Nunca tuviste la presencia de Dios en tu vida. Cuando puede más el amor por una mujer, por un hombre, por un esposo, por un hijo, cuando es más grande el amor por la casa, por el carro, por el empleo, por el negocio, eso puede más que el amor a Dios. Entonces no has tenido todavía la presencia de Dios en tu vida. Hoy yo te invito
a que dejes entrar la presencia de Dios en tu vida y estés dispuesto a servirle. Si hoy has entendido que a Dios no vas a poder ponerlo junto con otros ídolos, que tienes que dejar toda la idolatría que tenías antes para estar solamente en la presencia de Dios. Si estás dispuesto a entregarle tu vida a Dios, no importa si llevas 20 años en el Evangelio, hoy es tiempo de que decidas trasladar el arca de allí donde estás y ser tú un Obed Edom. Hoy yo quiero que, si ese es tu caso, en 20 años que llevas, no ha pasado nada en tu vida, hoy es tiempo de que algo suceda, que cambies, te conviertas en un siervo de Dios, para que Dios empiece a bendecirte a ti y a tu familia. Allí donde estás, si hoy quieres abrirle las puertas de tu corazón y dejar que la presencia de Dios entre a tu vida, yo quiero que allí donde estás levantes tu mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dile hoy conmigo: Padre, en esta hora te abro mi corazón, te entrego mi vida para que habites en mí. Quiero servirte porque tú eres Dios. Hoy recibo a Jesucristo como Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme un siervo tuyo como tú quieres que yo sea. Padre, dame tu Espíritu Santo para que me guíe y que yo siempre pueda estar en tu presencia, y que tu presencia en mi vida traiga bienestar para mí y para mi casa. Hoy recibe un mover nuevo de Dios. Hoy Dios está abriendo tus ojos para que veas lo que no habías podido ver antes. Hoy estás peleando con las armas de Dios. Hoy estás luchando en el Espíritu y abandonaste la carne. Ahora Dios te quiere entregada al Espíritu, siguiendo la voluntad del Espíritu. Porque vendrán días en que tú y tu casa estarán bendecidos. Y la primera bendición es que salvaré sus almas. Serán salvados. Porque hoy tú has entendido la verdadera dimensión de lo que es la presencia de Dios en una vida. Hoy, Dios, glorifícate. Bendito sea el nombre de Dios. Hay presencia de Dios. ¿Qué es esto? Podrás estar diciéndote: ¿qué es esto? Es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Tú has conocido otros amores, muchos amores, pero hoy Dios quiere que conozcas el amor de Dios. El amor de Dios es verdadero. El amor de Dios es verdadero. Dios es fiel. El único que permanece fiel es Dios. No esperes de alguien fidelidad, porque el único que puede ser fiel es Dios. Hoy Dios te dice: yo te amo. Yo te amo. Y quiero que conozcas mi amor. Y he traído hoy mi presencia a tu vida, para que vivas en mi presencia, para que no te alejes de mi presencia. Hoy te liberto. Hoy te hago libre. Hoy te hago libre. Hoy empieza tu vida a ser cambiada, a ser transformada. De un modo que no lo esperabas. No lo esperabas. Pero van a venir cambios a tu vida. Hoy te cerco de ángeles y no te podrán tocar. Tu vida no te la tocarán. Tus enemigos se alejarán de ti.
sin saber por qué. Pero hoy Dios te cubre y te rodea de santidad. Y la luz de Cristo hará retroceder todas las tinieblas que habían alrededor de ti. Hoy. Hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios. La presencia de Dios está en ti. Hay presencia de Dios en tu vida. Hay llenura de Dios para ti. Hoy Dios está bendiciendo el fruto de tu vientre. Hoy está Dios aquí en este lugar. Sí, Señor. Porque si bien el mundo celebra el Día de la Madre, Hashem también lo hace. Hashem bendice hoy el fruto de tu vientre. Y te convoco a ayunar este sábado por el fruto de tu vientre, que será bendito por tu búsqueda hacia mí. Y nadie los podrá arrebatar de mi mano, dice Hashem. Porque Él ha visto el dolor de tu corazón y no se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de la promesa que Él ha hecho en su palabra. Pero búscame, búscame. Yo no soy difícil de hallar, dice Hashem. No soy difícil de hallar. Yo estoy delante de ti, te dice el Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Estoy aquí para fortalecerte, pueblo. Para levantarte, pueblo. Porque aún el fruto del vientre de este ministerio será bendito. Todo el que tú le llevares mi palabra será bendito. Y en ti serán benditas todas las naciones. A tu palabra el corazón se convertirá. Y el que quiera recibir hoy esa palabra, que la reciba en esta hora. Porque estoy aquí para entregarte el cumplimiento de mis promesas en esta mañana. Aleluya. Recíbela, pueblo mío. Recíbela. Aleluya. Para ti ha sido renovado. Ha sido renovado. Ha sido renovado. Hoy te limpio el corazón y te coloco un corazón lleno de amor, sano, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Digno eres tú eres santo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Si Dios dijo que Él también celebra el fruto de las madres, es tiempo. Es tiempo. Es tiempo. Es tiempo. Hoy vamos a celebrar con Hashem, con el Señor, a las madres.
Hoy vamos a celebrar con el Señor en grande.